Hola, muy buenos días. Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos a iniciar nuestro culto de alabanza y de adoración a Dios de este domingo 23 de agosto ya. Gracias a Dios porque hemos llegado hasta este día. Les comento, queridos hermanos, que el orden de culto va a estar en WhatsApp y el link para este sermón, como siempre se los he mandado por YouTube. Así es de que vamos a comenzar y quisiera que busquemos en la palabra de Dios el texto al cual nos vamos a estar refiriendo. Es Efesios capítulo 5 del verso 20 hasta el verso 33, donde dice: dando siempre gracias a Dios por todo al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y su Salvador. Así que como iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo también a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Nos encontramos en la sección titulada La experiencia de la iglesia, que se extiende desde el versículo 18 hasta el versículo 24 de este capítulo. Vamos a leer nuevamente el versículo 20 de este capítulo para considerar y al final que se consideró y se finalizó en el programa anterior. Dando siempre gracias a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las evidencias de las que hablábamos hace 8 días era de la llenura del Espíritu Santo. Y otra de esas evidencias es siempre tener una actitud de agradecimiento. En el libro de los Salmos podemos observar muchas acciones de gracias y alabanzas a Dios y un alto nivel espiritual. No tenemos mucho el día de hoy de ese elevado nivel espiritual. Expresiones de gratitud como alabado sea el Señor y gracias Dios por tu don inefable y otros similares deberían de brotar con toda naturalidad de nuestros corazones, como un lenguaje rutinario. La plenitud del Espíritu Santo produce una vida de agradecimiento, de manera que podemos dar sinceramente gracias a Dios por todas las cosas. Quizás usted tendría que hacer lo del automovilista que llega a la estación de servicio a llenar su tanque de combustible. Quizás usted esté vacío. Usted y yo, estimado hermano, amigo oyente, no tenemos nada dentro de nosotros. Necesitamos acudir a Dios y decirle que estamos vacíos y que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Para poder vivir para Él, necesitamos reconocer que para nosotros es imposible vivir como a Él le agrada, pero que Él pueda hacerlo a través de nosotros. Y resumiendo lo dicho,
en el sentido de ser llenos del Espíritu Santo. Es el único mandamiento dado a los creyentes en relación con el Espíritu Santo. Los otros 4 misterios del Espíritu Santo son realizados cuando recibimos a Cristo. Cada creyente es regenerado por el Espíritu Santo, como dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el creyente también habita el Espíritu Santo, como lo dice Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El creyente también es sellado por el Espíritu Santo, como lo dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Y habiendo creído en él, fuiste sellado por el Espíritu de la promesa. Y por último, también el creyente es bautizado por el Espíritu Santo, como nos lo menciona el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo Espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo. 4 misterios del Espíritu Santo tienen lugar cuando una persona, cuando nosotros depositamos nuestra fe en Cristo. Son realizados a nuestro favor. Lo único que nos queda a nosotros es obedecer el mandamiento de ser constantemente llenos, controlados por el Espíritu Santo, como hemos leído en el capítulo 5, versículo 18. Continuemos nuestra lectura en el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Esta palabra de someteos es una palabra interesante. En realidad no significa obedecer. Pablo no estaba diciendo que el Hijo de Dios era un soldado raso en la retaguardia que recibe órdenes de alguna persona en la iglesia que se considera un sargento o un capitán. Nosotros sí recibimos órdenes, pero las recibimos del capitán de nuestra salvación, Jesucristo. En la antigüedad, José pensó que era un general de los israelitas. En el relato de Josué, en el capítulo 5, versículo 13 y 14, nos dice: en las afueras del campamento vio a un hombre con una espada desenvainada y le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? En realidad fue como un reproche, como si le hubiera dicho: ¿quién te dijo que desenvainaras una espada? Yo soy el general aquí. Entonces aquel que era Cristo antes de la encarnación le respondió: no, sino que he venido como príncipe del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra sobre su rostro y se quitó su calzado de sus pies, porque el lugar donde estaba pisando era santo. Entonces aprendió que tenía un capitán. Y usted y yo, estimado oyente, estamos bajo un capitán, pero la relación con él no es una relación militar, sino que se basa en una relación de amor. Juan capítulo 14, versículo 15 dice: el Señor les dijo a los suyos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y creemos que aquí tenemos una alternativa: si no me amáis, olvidaos de mis mandamientos. Aquí vemos que usted y yo debemos de someternos el uno al otro por temor y reverencia a Cristo. Aquí no se trata de gestos de actitudes externas ante alguien que tenga una mayor jerarquía. Lo que se enfatiza es una actitud humilde en el trato. Si retrocedemos al capítulo 4, en el versículo 1 y 2, que Pablo comenzó esta sección práctica diciendo que nuestra vida debería de desarrollarse en humildad y en mansedumbre. Es la misma idea que tenemos aquí. Pero observemos que en el capítulo 4 el apóstol Pablo comenzó diciendo: os ruego. No era una orden, sino un lenguaje de amor. Los fuegos del Sinaí ya se habían apagado y ahora el mandamiento está basado en lo que ha sido hecho por Cristo en la cruz. Está basado en la gracia de Dios. Por ello Pablo
pudo decir: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. El someterse uno a otro con reverencia a Cristo significa que nadie trata de controlar a la iglesia. Los pastores, los diáconos y los demás cargos y todos los miembros de la iglesia, todos nosotros tenemos que someternos los unos a los otros por causa de esa actitud de respeto reverente a Cristo. Una actitud controlada de querer imponer unilateralmente las opiniones propias no sería una señal de la plenitud del Espíritu Santo en la vida de un creyente. En cambio, ese sometimiento voluntario es una evidencia del control del Espíritu Santo. Continuemos leyendo ahí en el versículo 22 y 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hemos estado investigando la palabra sujetar y hemos descubierto algunas cosas sorprendentes. ¿Sabía usted, por ejemplo, que esta palabra sujetar en relación con las esposas no aparece en los mejores manuscritos? Pero aunque su presencia en otros manuscritos justifique su inclusión, debe de interpretarse de una manera diferente a como se ha interpretado en el pasado, en el sentido de obedecer al marido. El verbo someterse es una palabra muy moderada y tierna. Significa responder, reaccionar ante el propio marido como ante el Señor. La forma en que respondemos o reaccionamos ante el Señor es amándole porque Él nos amó primero. Observemos que aquí dice a sus propios maridos. La base para esta sumisión es una relación amante. Pablo estaba claramente hablando a creyentes sobre el matrimonio cristiano. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿En qué forma? Bueno, por la sencilla razón de que esta es una relación de amor y el esposo tiene que ser la cabeza por cuestión de orden, para que cada uno pueda cumplir con las funciones para las que fue creado por Dios. En esta sección de Efesios tenemos 4 áreas diferentes en las cuales se menciona una dirección. Las esposas sometidas a los esposos y los esposos sometidos a Cristo. Los hijos sometidos a los padres y los siervos a sus amos. Se trata de un sometimiento dulce, un sometimiento voluntario hacia alguien a quien amas y que a su vez te ama. Es una relación de este tipo. Y si en una relación no hay amor, la idea de sumisión no tiene ningún valor. En su tiempo y como fruto de su experiencia en consejería familiar, el doctor McGee, autor de muchos estudios, destacó que un 75% de los fracasos matrimoniales, la culpa estaba en la parte masculina. Él creía que es el hombre el que debe de tener la iniciativa de mantener encendida la llama del amor. Recordemos que en el Cantar de los Cantares de Salomón, el novio le dijo a la novia: qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa eres. Cantares 1:5. Y ella respondió: mi amado es mío y yo soy suya. Cantares 2:16. O sea que él primero le expresó su amor y después ella le respondió. Alguien podría decir que somos muy idealistas y románticos acerca de este tema. Ahora, en el jardín del Edén, Dios los hizo así. Dios comenzó todo con una pareja romántica. Adán y Eva probablemente Dios no le entregó a aquella mujer a Adán hasta que Adán se dio cuenta
de que necesitaba a alguien y ella le fue entregada como una buena compañera, sencillamente como la otra parte del hombre. Un hombre sin una mujer es como si le faltara la otra mitad. Matthew Henry, que escribió uno de los comentarios más áridos que existen, tuvo una vida muy romántica. Cuando era un joven predicador en la ciudad de Londres, llegó a conocer a una joven que pertenecía a la nobleza y que era muy rica. Él, por su parte, era un joven de muy pocos recursos, pero él se enamoró de ella y ella de él. Finalmente ella se decidió a informarle el asunto a su padre y él trató de disuadirla diciéndole: ese muchacho no tiene antecedentes, ni siquiera sabes de dónde procede. Ella le contestó: tienes razón, yo no sé de dónde vino, pero sé a dónde va y yo quiero ir con él. Y así fue como sucedió. Otro ejemplo fue el de Nathanael Hawker. Era un simple empleado de gobierno en una oficina de aduana en la ciudad de Nueva York. Y fue despedido por incompetencia. Se dirigió a su casa y ahí se sentó sintiéndose desalentado y derrotado por incompetencia. Y su mujer se puso a su lado y poniéndole su brazo alrededor de él le dijo: Nathanael, ahora tienes la oportunidad de hacer lo que siempre has querido hacer. Puedes escribir. Y él escribió La casa de los 7 tejados y La letra escarlata y muchas obras más. Así es que esta relación funciona en la vida diaria cuando está basada en el amor. Y ha funcionado en la vida de multitud de personas. Las instrucciones de Pablo en cuanto al hogar enseñan que el hogar cristiano ha de ser como un espejo de la relación que existe entre Cristo y la iglesia. La relación de Cristo con la iglesia es diferente a la relación que existe entre el marido y la mujer, en que Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. El marido no es el salvador de la esposa, pero en el área de la sumisión la esposa tendrá que estar sometida a la esposa y al Señor Jesucristo. Leamos ahora el versículo 25, donde dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí comenzamos la sección de la expectativa de la iglesia. Esta sección comprendida entre el versículo 25 y el 33 de este capítulo. Dios nunca le pidió a una mujer que se sometiera a un hombre que no lo amara y que amara de esta manera. Estimado hermano, estimado oyente, es el amor cristiano en un alto nivel. Solo el creyente puede llegar a conocer lo que es el verdadero amor en un matrimonio, porque es elevado al alto nivel de la relación entre Cristo y la iglesia. No hay otro plano con que se pueda comparar. Continuamos leyendo esta idea en el versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Esto sucedió en el pasado. En el presente, Él la está purificando con el agua de la palabra de Dios. El elemento purificador, que es la Biblia, es más eficaz que cualquier otro elemento en el universo. La palabra de Dios no solo quitará las manchas que usted tenga o que yo tenga, sino que evitará que nuevas formas de impureza se adhieran a nuestra vida. Habiendo hablado del pasado y del presente, en el versículo 27 leemos: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Aquí tenemos el futuro. En el futuro veremos a la iglesia presentada ante Cristo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección. Veremos a la iglesia
adornada para su marido cuando estudiamos en el libro del Apocalipsis lo vimos. Debemos tener en cuenta que cuando utilizamos la palabra iglesia, como una iglesia radiante sin mancha ni arruga ni otra imperfección, veremos a la iglesia adornada para su marido. La palabra iglesia, cuando vemos esta palabra, no nos estamos refiriendo a una organización como sede en un edificio, con salones de actos y un órgano. Estamos hablando del cuerpo de los cristianos, de los verdaderos creyentes. Este versículo significa que Dios está purificando a cada creyente, preparándole para ese gran evento. Nosotros creemos, y mucho también así lo creen, que esto es algo que está teniendo lugar en nuestros días. Así que hemos visto el pasado, el presente y el futuro. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. La está purificando con el agua de la palabra, y en el futuro la iglesia será presentada al Señor como una novia radiante, de quien todo el pecado habrá sido removido. Entonces será una iglesia santa e irreprochable. Aunque solo haremos comentarios hasta el versículo 31, vamos a leer los versículos del 28 al 32. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Hemos citado la totalidad del pasaje para poder ver cómo Pablo recurrió a estos dos temas, tratándolos uno y otra vez. La relación del marido y la mujer, y Cristo y la iglesia. Después de hablar de Cristo y la iglesia, el tema retrocedía al del marido y la mujer. Por ello el versículo 28 afirmó que los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Más allá de todos los festejos de una boda, lo que la pareja necesita es ser llenos del Espíritu Santo. De esta manera, dicha pareja unida por un verdadero amor disfrutará de la mejor luna de miel que haya podido tener. Hay muchos jóvenes hoy que pretenden saber todo sobre el sexo y las relaciones fuera del matrimonio, pero no saben cómo es el verdadero amor, ni la belleza, el éxtasis y la dulzura de un verdadero matrimonio cristiano. El marido ha de amar a su esposa, porque la relación matrimonial convierte a la mujer en una persona tan unida a él que es como si fuera parte de su propio cuerpo. Es como la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. En base a ello, el marido desempeña la función de ser cabeza de la mujer. Y no es normal que un hombre deteste a su propio cuerpo. Así el marido ha de amar a su esposa porque ella es su propia carne. Cristo, conociendo la debilidad de la iglesia, le muestra su amor y la alimenta. Los maridos tienen que seguir el ejemplo del gran maestro Jesucristo. El verso 31 es una cita de Génesis, capítulo 2, versículo 24. Aquí Pablo se refirió a la relación que existía en el huerto del Edén, entre Adán y Eva. La primer pareja fue una figura de la futura unión de Cristo y la iglesia como marido y mujer. Eva fue creada para ser una buena compañera para Adán. Fue tomada de su costado, no fue tomada de la tierra como los demás animales. Adán estuvo incompleto hasta que ellos estuvieron juntos. Dios la formó y creemos que en el momento más hermoso de la creación fue cuando Dios se la presentó a Adán. Ella compensó lo que a él le faltaba. Fue hecha para él
y formaron un solo ser. La palabra hebrea para hombre es ish y para mujer isha. El término es casi el mismo porque ella fue tomada de él. Varón, varona. Estimado creyente, estimado hermano, todo lo que Dios crea es hermoso. Lamentablemente el pecado entró en la raza humana y contaminó a la creación y a la descendencia. Por ello, el Creador envió a su Hijo al mundo para morir en la cruz del Calvario, para llevar nuestra miseria, nuestra maldad. Si usted cree en Él como su Salvador, Dios, por su Espíritu, le recreará, le regenerará, le salvará y comenzará a transformarle, restaurado lo que el pecado ha destruido. Él lo va a restaurar para que usted cumpla el propósito por el cual usted y yo hemos sido creados. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y pensemos mucho en esto, en lo que hemos meditado. Que Dios te bendiga.